Muy buenas tardes, estimados alumnos. Saludos cordiales para todos ustedes. Por favor, confirmar audio y diapositiva correspondiente. Se escucha bien, doctor, y se ve la diapositiva. Muchas gracias. Bien, la anterior clase nosotros habíamos mencionado de manera clara de que existen dos tipos de glándulas, ¿sí? Las oxínticas y también las pilóricas. Sobre las glándulas oxínticas ya hemos hecho mención qué tipos celulares y qué era lo que producían. De todas maneras, en las siguientes diapositivas vamos a ir mostrándoles a ustedes un repaso de cada una de ellas. Lo que habíamos visto también es de que, y ahí habíamos en realidad quedado, es en las glándulas pilóricas. Las glándulas pilóricas secretaban dos componentes importantes que eran el pepsinógeno y la gastrina. Existían tres preguntas que es importante entonces hacerles recuerdo. En este caso, ¿quién ha averiguado cuál era la diferencia entre una secreción primaria o entre la saliva primaria y la saliva secundaria? Por favor, a ver quién quiere participar y ha averiguado o ha podido investigar algo sobre estos dos tipos de saliva que teníamos a nivel de secreción. ¿Quién ha averiguado algo, por favor, sobre los dos tipos de salivas? La Doctor, diferencia. A ver, Emilio. no soy Isabel, doctor. Isabel, vale, Emilio también levantó. Isabel, Patricia, dime a ver, por favor, qué diferencia. Doctor, la saliva primaria es isotónica respecto al plasma, mientras que la saliva secundaria, o también llamada saliva final, es hipotónica. Y esto es porque modifica su composición durante el pasaje por los conductos. Muy bien. Entonces es por eso. Muy bien, perfecto. Entonces, una de las diferencias más importantes es que la saliva primaria tiene características isotónicas y la saliva primaria características hipotónicas. Esto tiene que ver mucho también con el bicarbonato y el cloro y el sodio y el potasio que nosotros ya habíamos visto a nivel de la composición de la saliva primaria. Muy bien. ¿Algo más que hayan podido averiguar sobre saliva primaria y secundaria para pasar a la siguiente pregunta? Bien, si nadie más ha podido averiguar algo, la siguiente pregunta era, ¿qué era un biomarcador? Porque nosotros habíamos observado que la saliva nos servía para determinar cierto tipo de causales a nivel de un análisis diagnóstico, a nivel hormonal, a nivel de virus, a nivel de bacterias, que nos podía servir bastante para un análisis completo. Entonces, pero nosotros teníamos que identificar qué o qué entendíamos por biomarcador. ¿Alguien que haya averiguado sobre qué era un biomarcador? Doctor. Isabel, parece que es la única. A ver, vamos, por favor, Isabel. Los biomarcadores son indicadores de presencia o extensión de un proceso biológico, también puede ser fisiológico o bioquímico, y están directamente relacionados con las manifestaciones clínicas o las consecuencias de alguna enfermedad. Y en la medicina es un indicador medible de la severidad o la presencia o del estado de una enfermedad. Correcto. Entonces, ahí nos está dando la respuesta correcta de que la saliva con un biomarcador importante para la determinación de varias patologías, ¿no? Inclusive a nivel, hemos dicho, de hormonal, principalmente de las hormonas sexuales, y una de sus compañeras esta mañana hizo un análisis más profundo sobre también los tipos de cáncer que se podían detectar a nivel salival. Me pareció muy importante esa su acotación, una de sus compañeras en el transcurso de la mañana, que también fue sumamente importante. Bien, y por último, la tercera pregunta era, ¿la gastrina realmente es considerada una hormona? ¿Es realmente una hormona? Porque si fuese una hormona, tendríamos como relación principal a que el estómago tendría que ser una glándula. ¿Qué opinan sobre ese concepto? Doctor. A ver, Teodora, por favor, y luego Adalid, gracias. Teodora primero.
La gastrina es considerada una hormona polipeptídica Ya. que estimula la secreción del ácido clorhídrico y del pepsinógeno. Y de esta manera, estas pueden ayudar o coadyuvar a digerir los alimentos. Ya, eso de las funciones ya vamos a ver, Teodora, ¿de acuerdo? Lo que sí, entonces, tú manifiestas que efectivamente la gastrina sería una hormona, ¿no es verdad? ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien. Adalid, creo que tú estabas. Sí, doctor. Dime, a ver. También, doctor, es considerada una hormona, pero que es secretada por la mucosa del estómago y Ya, que ayuda, o sea, que ayuda a la secreción del jugo gástrico, o sea, estimula para su secreción. ya, muy bien. Entonces, todos ahorita estaríamos de acuerdo en que la gastrina es una hormona, ¿no es verdad? Vamos a ir viendo más adelante cuando veamos endocrino y ahí vamos a poder checar justamente si son hormonas o llevan otro tipo de nombre. Sí, mientras tanto, usted se está invirtiendo su conocimiento y están mencionando que es una hormona. Vamos a ver más adelante si es efectivamente o no lo es. ¿De acuerdo? Bien. Vuelvo a recalcarles, tratemos siempre de leer un poquito, lo que se les da no es mucho, son muy pocos los que participan y eso no es bueno, no denota una buena voluntad de parte de ustedes en el aspecto de leer un poquito más de lo que se les pide, ¿de acuerdo? Bien, las glándulas pilóricas entonces, en este caso, son las que van a secretar, hemos dicho, pepsinógeno y gastrina. Nuestro deber entonces es ir viendo cómo se secreta el pepsinógeno y cómo se secreta la gastrina, ¿de acuerdo? Bien, entonces, más o menos lo que ocurre es lo siguiente. A ver, sabemos nosotros que el pepsinógeno tiene que transformarse en pepsina. Por favor, les pido, están siguiendo los circulitos que estoy haciendo en el diagrama, ¿no es verdad? ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien, gracias, muy amable. Entonces, el pepsinógeno tiene que transformarse en pepsina, ¿de acuerdo? Pero sabemos nosotros que la forma activa, que es la pepsina, necesita sí o sí de un estimulador. ¿Se acuerdan del plasminógeno que se transformaba en plasmina? O todo lo que termina en ógeno y en plasmina, para la transformación se necesita de un estimulador. No se transforma así por así. Entonces, acá debemos de determinar qué es lo que activa la transformación de pepsinógeno en pepsina, ¿de acuerdo? El ácido clorhídrico, ¿ya? El ácido clorhídrico es muy importante. ¿A qué me refiero? A ver, normalmente el estómago, obviamente, tendrá un pH ácido, pues no es verdad, sí. El pH del estómago abarca aproximadamente 5, ¿sí? Entre 5 y 5.5. Ese es el pH del estómago ácido que tiene. Pero, a ver, vamos a mostrarles cómo se forma el pepsinógeno, ¿sí? Para eso vamos a enseñarles algo que jamás se van a olvidar, hasta su función van a tener con esto, ¿sí? Las 4 P's, ¿de acuerdo? Las 4 P's. La primera P es de que el pepsinógeno se forma a partir de las glándulas pilóricas. Muy bien. La segunda P es que las glándulas pilóricas transforman al pepsinógeno en la otra P, que es pepsina, para degradar. ¿Qué cosa será esta P? La última P. ¿Qué cosa va a degradar la pepsina? Proteínas, doctor. Exacto, proteínas. ¿Proteína? Sí, señor. Entonces, sencillito, ¿no? Las glándulas pilóricas secretan pepsinógeno que se transforma en pepsina para degradar proteínas, las 4 P's. A ver, en mi estómago que tengo, aprovechar este estomaguito, ¿sí? O si no, más adelante me voy a ir. Decíamos entonces que un requisito indispensable es de que el pH, ¿sí? Normal del estómago, que es ácido, tiene 5. Si nosotros, a ver, ¿qué alimento es rico en proteínas? Primero iremos por lo más básico. ¿Qué alimento? Un alimento el más representativo rico en proteínas, chiquillos. La La carne. carne, doctor. La carne. Las carnes, ¿no? Ya, listo, ya está. Contento con eso. Obviamente existen varios, ¿no? Los de esta mañana que son más participativos que ustedes, no me hagan que les jale la oreja a ustedes, por favor, ¿sí?
Esta mañana dijeron que el huevo también, sí, claro, obviamente es muy rico en proteínas, pero el que más representativo son las carnes. Entonces, imagínense que nosotros le echamos un churrasco, ¿sí? Entonces, este churrasquito entra al estómago y entonces el estómago... ¿Será fácil de digerir una carne? ¿Qué opinan ustedes? ¿O tendrá un proceso dificultoso en lo que es su digestión? Sí, es muy dificultoso. Entonces, si es dificultoso la digestión de la proteína, entonces necesitamos urgentemente que el pH disminuya, ¿sí? Más de su valor normal, que era 5. Tiene que hacerse más ácido este pH para, en este caso, digerir las proteínas. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver el pH con las proteínas si nos ha dicho que es la pepsina la que digiere las proteínas? Pues justamente está acá. Para que el pepsinógeno se transforme en pepsina necesitamos un pH entre 1.8 a 3.5. ¿Por debajo de cuánto? ¿Que era normal el pH en el estómago? Por 5. debajo de 5, ¿no? Entonces se hace muy ácido el pH, ¿sí? Muy ácido el pH y se transforma el pepsinógeno en pepsina. Si no han entendido con este dibujito, pues este es más elocuente todavía, ¿no? Sí. Acá estamos checando justamente que el pepsinógeno debe de transformarse en pepsina gracias a que el pH ha bajado, ¿no? Hasta 2, inclusive 1.8. En realidad era 1.8, 3.5, algo así era, ¿no? ¿Sí? Entonces, como una media, tenemos un pH menor a 2. Ese es el requisito indispensable para la transformación del pepsinógeno en pepsina. Obviamente, esta pepsina, que están viendo acá, va a transformar, va a digerir, ¿qué cosa hemos dicho? Las proteínas, en componentes más básicos, más asimilables, que son los oligoelementos. Obviamente esto de los oligoelementos nosotros vamos a checar cuando estemos hablando de absorción de nutrientes, ¿no? Absorción de nutrientes. Esto ya es otro paso que ustedes deberían aprender en secreción hasta acá, ¿no? Todo esto, ¿sí? Entonces, el requisito indispensable es un pH ácido, por debajo de, inclusive llegar a 2, ¿no? De 1.8, 2 hasta 3.5, por debajo de 5, que era el pH que tenía en nuestro estómago en condiciones normales, pero obviamente ese pH varía de acuerdo al tipo de alimento. Nosotros no vamos a pedir tampoco de que el pH baje a 2 o 1.8 si ustedes pues comen un tipo de comida más ligera, con menos proteínas. Entonces, obviamente también el pH no va a soltar o no va a transformar el pepsinógeno en pepsina en estas circunstancias. Entonces, ese es un aspecto fundamental, ¿sí? Eso es lo que podemos hablar del pepsinógeno y pepsina. Obvio, ¿no? El pepsinógeno no todo el tiempo está transformándose en pepsina. Necesitamos el estímulo esencial, que es el pH. ¿De acuerdo? Bien. Obviamente este ácido clorhídrico, ¿sí? Vamos a ver más adelante. Este ácido clorhídrico se secreta por varias formas. Inclusive yo me voy a adelantar, existen 3 formas de secreción de ácido clorhídrico, ¿ya? 3 formas de secreción de ácido clorhídrico. Hemos dicho que, por ejemplo, ¿qué era la acetilcolina? ¿Se acuerdan qué era la acetilcolina? A ver, recordaremos qué era la acetilcolina. ¿Un neurotransmisor, doctor? Sí, señor, un neurotransmisor secretado por ¿quién, hijo? Por los nervios en las vacuolas. No recuerdo bien, pero eran por las vacuolas, no recuerdo. Por el vago, ¿no? En realidad, ¿se acuerdan que el vago es el que gobierna casi por completo nuestro tracto gastrointestinal? La acetilcolina, por ejemplo, es el primer estimulante de la secreción de ácido clorhídrico. Importante. Y aquí están los vaguitos, ¿no? Miren, ahí están el vago secretando acetilcolina, ¿no? Entonces, este neurotransmisor importante de la acetilcolina es uno de los principales secretores de ácido clorhídrico. Más adelante vamos a ver otros. Ahorita vamos a ver el número 2. El número 1 entonces era la acetilcolina, que hacía que secrete ácido clorhídrico. El número 2 corresponde justamente a nuestra, ¿se acuerdan? Dijimos
que el segundo componente que se secreta a nivel de las glándulas pilóricas era la gastrina. No encontraba un dibujo que pueda explicar lo que yo quería, hasta que encontré uno muy antiguo. Por eso yo digo, a veces los libros antiguos pues también tienen muchas cosas importantes y no hay que desecharlos así nomás, porque la didáctica es lo más importante para mi persona, y ustedes saben de que a mí casi no me interesa lo que dice acá. A ustedes sí, ¿no? Porque piensan que es un resumen de resúmenes y que leyendo estito van a aprobar todo por completo. No. Ustedes lo que tienen que hacer es tomar en cuenta la explicación de su docente en el dibujito, ¿sí? El sacrificio que hace un docente en buscar hasta dibujos en blanco y negro, yo creo que es importante para ustedes para que les pueda explicar lo que quiero decirles. Bueno, la gastrina está acá, ¿sí? ¿Se ve bien con rojo o cambiamos otro color más que resalte? ¿O está bien el rojo? Se ve bien. ¿Se ve Está bien? viendo. Muchas gracias, chiquillos, muy amables. Entonces, la gastrina, ¿dónde primero se secretaba? ¿En qué parte? ¿En el fondo, en el cuerpo o en el antro? ¿Se acuerdan que esto era fondo, cuerpo y antro, ¿no ve? Sí, ¿dónde se secretaba? En el antro, doctor. En el antro, ¿no? En el antro, era acá. Todo este sector era la producción de gastrina. Muy bien, chiquillos. Entonces, había un problema, ¿no? Si la gastrina se secretaba acá. Primero, empezaremos. ¿Cuál es la función esencial de la gastrina? O sea, ¿para qué sirve la gastrina? ¿Qué es lo que hace la gastrina? Una de sus compañeras lo dijo claramente. La gastrina, doctor, es o sirve para aumentar, ¿no? O estimular la secreción, ¿sí? De ácido clorhídrico. ¿No ve? ¿Sí? Eso era. Entonces, el segundo componente que estimula la secreción de ácido clorhídrico es la gastrina. Pero ahora la pregunta está, ¿cómo hago para que la gastrina se secrete? Porque está en el fondo, ahí se produce. ¿Cómo hago para que la gastrina ordene a quién? ¿A quién tiene que ordenar la secreción de ácido clorhídrico? ¿A qué células? Ustedes ya saben. Las células G. No, a las células parietales. Las células G producen gastrina. Eso ya vamos a ver después. Pero ¿a qué células le vamos a ordenar que secreten ácido clorhídrico? A las células Parietales. parietales. ¿Y dónde están las células parietales? ¿Están en el antro? ¿Están acá las células parietales? No. En el fondo, doctor. Están en el fondo y están en el cuerpo. Cuerpo. Entonces, una lógica me dice, Doc, yo no puedo llevar la gastrina en retroceso acá para que actúe así. No se puede. ¿No? Entonces, ¿qué puedo hacer para que la gastrina llegue a las células parietales? Entonces, ¿se acuerdan que hemos dicho, oh, la gastrina creo que es una hormona? Ah, ya. Entonces, si es una hormona, yo digo, la mayor parte de la acción de las hormonas es pasar ¿a dónde? Al torrente sanguíneo, o sea, se distribuye al torrente sanguíneo. Pues sí, eso es lo que pasa. Chequen a ver, ¿sí? La gastrina se secreta en el antro por las células G que ha dicho su compañero. Se confundió, pero bueno, vamos a aprovechar esa su confusión para decir que las células G producen gastrina. O sea, para ustedes está bien bonito esto, ¿no? Para que no tenga mucho problema al acordarse. Células G producen gastrina, no hay por dónde perderse. Esta gastrina, miren en este dibujo, por eso es tan elocuente este dibujito, pasa al torrente sanguíneo y frac, por el torrente sanguíneo ingresa a las células parietales, a nuestro fondo y a nuestro cuerpo para que éstas aumenten la secreción de ácido clorhídrico. Ahora bien, la gastrina no se secreta todo el tiempo. Imagínense que nosotros estaríamos secretando gastrina todo el tiempo, pues también estaríamos produciendo todo el tiempo ácido clorhídrico y eso no debe ocurrir. Entonces, ¿cuál es el estímulo especial? Por eso decía de que este dibujo es sumamente importante. ¿Sabían que cuando nosotros no consumimos alimento, nuestro estómago está pues así, ¿no es verdad? Pequeño, ¿sí? Entonces, no estamos produciendo gastrina, no producimos gastrina y el ácido clorhídrico estamos produciendo en pequeña cantidad. Entonces, el estímulo esencial para la producción de gastrina, ¿cuál había sido? La
distensión. ¿Y cuándo se distiende el estómago? ¿En qué momento se distiende el estómago? Cuando una persona se alimenta, doctor. Correcto, pues entonces tú te alimentas, se empieza a distender el estómago. Entonces al distenderse el estómago le está diciendo, hay alimento en el estómago. Si hay alimento, necesitamos digerirlo. ¿Quién digiere el alimento? El ácido clorhídrico. Entonces, inmediatamente se distiende. Existen receptores de distensión, así se llaman. ¿Se acuerdan de nuestros receptores de distensión? En varios lugares ya tenemos receptores de distensión. La vejiga, teníamos receptores de distensión en el colon. Ahora, pues en el estómago también tenemos receptores de distensión que activan inmediatamente a las células G para que éstas produzcan gastrina, pase al torrente sanguíneo, vuelva al estómago a nivel de las células parietales, hacen que secrete el jugo, el ácido clorhídrico, y entonces cuando entra el alimento, pues este alimento no va a caer al vacío, si me permiten el término, ¿no? Ya va a caer a un estómago preparado con bastante ácido clorhídrico. Muy bien. Por eso, la distensión es el componente esencial, la estimulación esencial para la secreción de gastrina y a posteriori la secreción de ácido clorhídrico. Cuando nosotros vamos a un buen restaurante donde vamos a comer un alimento opíparo quiere decir en gran cantidad, ¿no? Posiblemente nos vayamos ustedes que son estudiantes y comen todo, les gusta comer bastante, entonces podrían ir a un buffet de comidas. Entonces, lo primero que hacen en un buen restaurante donde van a servirse una gran cantidad de alimento, ¿qué les dan al principio cuando uno está entrando, ¿no? Lo primero que les dan, aparte de la bienvenida, cuidado que me digan como los de la mañana, bienvenida, bueno, aparte de la bienvenida, ¿qué les dan? Un aperitivo, doctor. Puede ser Ya. vino. Un aperitivo, puede ser vino. Bueno, parece que a ti te agrada el vino. Bueno, cualquier tipo de aperitivo que tenga como componente esencial alcohol. Alcohol. ¿Sí? Alcohol. ¿Qué hace el alcohol? Pues el alcohol, les cuento a ustedes, de que es un estimulante de secreción de gastrina. Secundario. El primario, ¿cuál era? La distensión. ¿Sí? Entonces el alcohol lo que hace es igual, estimular la secreción de gastrina, la gastrina ingresa, pasa al torrente sanguíneo, vuelve al estómago y hace que se secrete en cantidades industriales ácido clorhídrico. Pues genial. Por eso es de que no sé si se han dado cuenta ustedes o han podido percibir esa sensación que después de haber tomado, ojo, una copita de alcohol, cuidado con que estén pensando ustedes ya que son litros o botellas de Lix, no es así, ¿de acuerdo? Un vasito, ¿sí? Inmediatamente ustedes van a percibir la sensación de hambre. ¿Por qué van a percibir la sensación de hambre? Porque este estómago está ya lleno ¿de qué? De ácido clorhídrico. Específicamente, ¿por qué hacen esto los locales o los restaurantes, ¿no? Para que el metabolismo sea pues muchísimo mejor, ¿verdad? Sí, o sea, el alimento que van a comer en gran cantidad, pues sufra ese proceso de digestión más fácilmente. Obviamente se han comido su sopita, han comido su plato fuerte, su postre, y que suelen algunos inclusive dar o pedir después de una comida muy ampulosa para finalizar su alimentación tan rica en proteínas y en otros componentes. ¿Qué piden a veces, no? Para que ¿Café, les doctor? ¿Perdón? Una taza de café. Una taza de café. Ahí está. La cafeína, sí, es también un estimulante secundario de gastrina. Y esto, el estómago está repleto, ya está lleno de comida, está con un proceso de digestión, están llenitos, hartaditos, ¿sí? Necesitamos rápidamente que mejore el metabolismo, más rápido, ¿no? Entonces, echamos café, y el café que hace activa la gastrina y continúa la secreción de ácido clorhídrico para más fácilmente favorecer al proceso de digestión. Entonces, los elementos esenciales que activan son las proteínas, obviamente hemos dicho, sí, el alcohol y la cafeína activan a la gastrina. Secundarios y el primario es la distensión del estómago para la secreción de gastrina. Es por eso que si la gastrina
estimula la secreción de ácido clorhídrico. ¿Qué pasa? ¿Qué es los primeros alimentos que se les prohíbe pues, a las personas que tienen hipersecreción de ácido clorhídrico y que a posterior inclusive manifiestan gastritis y otros aspectos importantes? ¿Qué se les prohíbe a ellos? La carne, doctor. Alcohol. Sí, más Alcohol. que todo el consumo de alcohol y consumo de cafeína y consumo de teína, ¿no? Sí, ya hemos visto, y uno siempre dice, ¿no? Tengo gastritis o tengo acidez, algunos mencionan así, ¿no? ¿Y qué hago ahora? Y ustedes dicen, no debes consumir alcohol ni tampoco cafeína. Y ahí viene su doctor Beltrán, bueno, de manera imaginaria les va a preguntar, ¿cómo y por qué? Y ustedes dirán, porque el café, el alcohol y otros componentes esenciales son secundarios a la secreción de gastrina. La gastrina producida por las células G es una hormona que pasa al torrente sanguíneo y vuelve al fondo y al cuerpo del estómago y activan a la secreción de ácido clorhídrico por parte de las células parietales. Si responden eso, pues entonces yo voy a poder morir tranquilo. Bien, entonces ese es el componente esencial de la gastrina, ¿de acuerdo? Obviamente de todas esas células que hemos visto a las células mucosas, sí, hemos visto a las células parietales, sí, hemos visto a las células principales, sí, y hemos visto a las células G, por el momento. Nos faltaría solamente las células enterocromáfines y las células D, nada más, para tener más o menos el conocimiento somero de todos estos componentes. Entonces, recordemos, las células mucosas secretaban moco, que justamente tenían la función esencial de ser una barrera física, pero también secretaban bicarbonato y hemos dicho que esta protección era justamente para neutralizar el pH ácido gástrico que a veces tiene relación en diferentes partes y que nos autoprotege de nuestro pH gástrico. Bien. Las células parietales secretaban ácido clorhídrico y secretaban factor intrínseco. El ácido clorhídrico se secretaba, hemos dicho, por 3 mecanismos. ¿Cuál era el primero que ya habíamos visto? Acetilcolina. ¿Cuál era el segundo que hace ratito hemos visto? Que era activador de la secreción de ácido clorhídrico. Gastrina, doctor. La gastrina. Y nos faltaría el tercer componente, que justamente lo vamos a llevar más adelante. El tercer componente esencial para la secreción de ácido clorhídrico es la histamina. ¿De acuerdo? Entonces, estos 3 componentes hacen que se produzca secreción de ácido clorhídrico. El factor intrínseco ya sabemos que es un factor protector de la vitamina B12 para evitar de que no se reabsorba y no se destruya gracias al pH ácido del estómago y se reabsorba de manera acorde en la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno. Eso lo tenemos claro. Entonces, aquí nace ya una palabra que ya no es tan rara para nosotros, a pesar que ya hemos visto que la histamina, ¿no?, secretada por los mastocitos, no sé si se acuerdan, en procesos alérgicos, también ya lo hemos visto, ¿no? La histamina, chiquillos, es secretada por las células enterocromáfines, ¿ya? ¿Vale? Y también cumple entonces la función esencial de ser un estimulador gástrico. Estos 3 son G vitales, importantes, ¿sí? Bien. Las células principales o también las que vienen de la glándula pilórica, pues entonces secretaban pepsinógeno, ¿sí? El pepsinógeno se activaba gracias a ¿quién? ¿Cómo se transformaba el pepsinógeno en pepsina? Gracias al ácido, ¿sí? A un pH ácido. ¿Cuál era la función esencial? Digerir proteínas, ¿no? Entonces esas las hemos visto. Las células G, sí, hemos dicho, las células G van a producir gastrina. ¿Cuál es la función principal de la gastrina? Estimula la secreción gástrica. ¿Sí? Muy bien. El que no hemos visto todavía es, y es importante, ya lo vamos a ver más adelante, no es que no lo vamos a ver más, sino lo vamos a ver más adelante de acuerdo a dónde estemos en el avance, o sea, no en el avance de asignatura, sino en el avance del trayecto gastrointestinal cuando nos toque hablar. Existen otras células que se llaman las células de dedo, ¿sí? Estas van a producir somatostatina. La somatostatina es lo contrario, la antípoda de la gastrina. Miren, la somatostatina lo que hace es inhibir la secreción gástrica. En cambio, la gastrina estimulaba la secreción gástrica.
¿sí? Entonces, en su momento vamos a hablar de la somatostatina, pero ya ustedes tienen el conocimiento de que inhibe, que es todo lo contrario de la gastrina, ¿sí? Ya más adelante vamos a ver que tiene un papel sumamente importante. Ahora bien, de todos estos componentes que nosotros estamos viendo, por ejemplo, acá la gastrina, aquí está este dibujito que es más elocuente, pero que no abarca todo el que es decía en blanco y negro, pero también que nos ayuda. La gastrina dijimos que el estímulo esencial era la distensión. Gracias a la distensión, hablábamos que se activaba la gastrina no actuaba en el mismo estómago, sino pasaba al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo volvía a las células parietales, etcétera, etcétera. Esa es la función esencial de la gastrina. Pero hemos visto de que existen estímulos secundarios como la cafeína, el alcohol, etcétera, etcétera, que hacen inclusive secretar la gastrina. El consumir o masticar chicle también, ¿no? Hace de que, aunque no haya distensión, pues exista una producción mayúscula de gastrina. Bien. Ahora, ¿qué nos queda? La gastrina, si bien tiene la función esencial de la producción de ácido clorhídrico, todos los componentes que ustedes han ido viendo, inclusive los aparatos, los sistemas, ¿no? Hemos dicho, no tienen solo una función. ¿Podríamos decir que tienen una función principal y varias secundarias? Sí, creo que eso sería lo correcto en todos los diferentes órganos y sistemas que nosotros hemos visto, ¿no? Hemos visto varias funciones, obviamente algunas mucho más importantes que otras, pero que tienen que ver en la regulación de la homeostasis. Entonces vamos a ver también que la gastrina, si bien es un componente esencial para el aumento de la secreción de ácido clorhídrico y de jugos gástricos, pues no es la única función. Tiene varias funciones aparte y eso ustedes tienen que averiguarme para la siguiente clase, ¿sí? Gastrina, entonces, funciones, otras funciones, ¿de acuerdo? Para que nosotros podamos charlar y debatir un poquito más sobre la gastrina. Y eso va a ser entonces parte del siguiente capítulo que vamos a checar la siguiente clase. Bueno, como siempre ha sido un placer compartir con todos ustedes la clase y la siguiente, entonces continuaríamos con las funciones secundarias de la gastrina y factores estimulantes de la secreción gástrica. Un placer. Chao chicos, cuídense por favor. Gracias, doctor. Hasta Hola, luego. doctor. Hasta luego. Muchas Chao, gracias. chao chicos.